¿Cómo es que te empiezas a involucrar en la parte de emprendimiento social? Bueno, en ese primer capítulo, pues les conté un poquito sobre Ecuador, pero os voy a decir rápidamente. Ese primer capítulo se hizo pues una épica enorme que me llevaba a distintos sitios alrededor del mundo, porque este movimiento global de gente que estaba comprometida con darle el derecho al trabajo, la legalidad a los refugiados como primer paso para cualquier asistencia, siguió creciendo. Y claro, llamó la atención mucho lo que estábamos haciendo en Ecuador y la manera en la cual nosotros estábamos haciendo asesoría legal sistémica en masa. Eso no se había hecho mucho en otros países. No Solo había en unos precedentes. colegas en Egipto que nos enseñaron cómo lo hacían ellos, lo hicimos incluso más efectivo. Y ahí es cuando me empiezo a dar cuenta yo que yo tengo un alma muy operativa. Me encanta meterme a decir cómo podemos hacer esto, pero más eficiente para ayudar a más gente. Wow. Entonces, eso llama la atención de muchos financistas internacionales que dicen, o sea, tú me dices que por cada $1 que yo le meto a darle legalidad a esta gente, pues me ahorro 100, porque no tengo que darles de comer nunca más. Entonces, sí, bueno, pues financiémoste, vamos a financiar para que ustedes abran lo mismo en Tailandia y Tanzania. Entonces, de repente, esta organización que estaba con este piloto, que estábamos viendo cómo podemos ayudar a la gente, se convirtió en una organización global y yo pasé a dirigir la parte, digamos, la apertura de las nuevas sedes en otros países desde San Francisco y más adelante desde Suiza. Te estoy diciendo esto muy rápidamente porque, claro, terminé a los 30 años dirigiendo una organización internacional de refugiados, viviendo en Suiza, en Ginebra, haciendo también mucho cabildeo para los derechos de los refugiados en Suiza, en Naciones Unidas, donde la mayoría de la política pública sobre refugiados sucede. Eso, pues uno diría, ya, estás hecha, ¿no? Claro. Estudiaste derechos humanos, a los 30 años diriges una organización, vives en Suiza, en Ginebra, y pues ya, ¿qué más quieres, no? Yeah. Llegaste al tope de tu carrera. ¿Y qué pasó contigo ahí? Y ahí es cuando me di cuenta, me empecé a cuestionar mucho si esto es lo que yo quería para el resto de mi vida. Ya cuando estás en Ginebra, pues ya no trabajas con refugiados directamente, no hablas con ellos uno a uno. Me sentía muy lejana del trabajo, del impacto final. Y también empecé a extrañar mucho a mi país, porque claro, después de vivir en California, luego en Suiza, en realidad Suiza era mi base, o sea, yo tenía que ir a Tanzania, luego regresaba el fin de semana, nos veíamos con mi esposo, regresaba a Tailandia, regresaba, o sea, y teníamos aparte de eso muchos otros viajes, ¿no? Entonces es una vida mucho de jet set, pero cansa. Y a uno le hace querer buscar sus raíces. Y este llamado fue tan fuerte que ahí es cuando dije, no, yo quiero hacer algo nuevo. Quiero un reto nuevo y me gustó, y quiero sentir ese nivel de reto que yo tenía cuando estaba construyendo estos sistemas de refugio en la fundación, en Ecuador. Eso quiero sentir de nuevo. Y nada, pues, con mi esposo también él sentía lo mismo. Teníamos muchas ganas de regresar a Ecuador, entonces vendimos todo, renunciamos y vinimos. Así fue. Sin plan, más que saber que queríamos empezar algo nuevo. ¿Y cuál era la opinión y percepción de su círculo social? Decían que les apoyaban, decían que estaban locos. ¿Cuál era la percepción? Creo que nuestro círculo allá en Ginebra lo entendía. Yeah. Porque ellos también, claro, pues en estos hay ciertos sitios en el mundo en el cual todo el mundo que vive ahí de pasada, no los locales, pero los que están de pasada, viven muy removidos pues de las realidades locales. Entonces creo que ellos lo entendían y decían, ok, lo entiendo, es un poco exótico, Ecuador, bueno, pues ahí ustedes verán. O sea, lo entendían. Pero creemos que la gente en Ecuador pensábamos que estábamos locos, ¿no? O sea, vas a abandonar una carrera genial en Suiza, todo lo que es construido. Mi identidad también tuvo un hit, ¿no? Yo pasé de ser Michelle, la de los refugiados, que hasta ahora hay gente que me llama y me dice, Michelle, me acuerdo que tú sabías de esto, me puedes ayudar, me puedes conectar. Yeah. Hasta ahora, ¿no? Yeah. Hasta recientemente incluso teníamos, bueno, cuando fue la guerra de Siria, pues acogimos a refugiados sirios que estaban en camino a México. Yeah. Hasta recién, ¿ya? Entonces creo que esa identidad nunca se va, pero creo que sí, yo también en mi propia identidad pues me dio un hit, ¿no? Es decir, ya, todo lo que construí ahora tengo que empezar de nuevo, ya no soy nadie, ya nadie me conoce.
Algo que me intriga, a ver, yo he tenido la oportunidad de viajar mucho, pero nunca de vivir un periodo largo de tiempo. Me hablas de este llamado de tus raíces, que tal vez para la mayoría de ecuatorianos que no vivimos mucho tiempo afuera, nosotros vemos como la meta más bien, salir, crecer afuera. Quisiera que me des más bien la contraparte y me digas, ¿por qué regresar al Ecuador? Que entiendo que fue por esta parte de un nuevo reto, ¿no? Pero al final del día es la comida, es la familia, son las calles, no sé qué es lo que... ¿Cómo podrías definir que esta es tu casa y por qué estar acá? Creo que es la gente, es el sentido de comunidad, ¿no? Ok. Y es raro porque, claro, yo había vivido ya fuera tanto tiempo que mi comunidad ya no existía. O sea, cuando regresé ya eran como mis ex equipo, Claro. nadie, o sea, ni Sí, ni los sí. amigos del colegio, como estudié toda la universidad afuera, tampoco tenía amigos de universidad, pero el potencial de generar comunidad es algo que me daba muchas ganas, ¿no? De ser, de involucrarme en temas hiperlocales. Entonces, cuando uno, es algo que no puedes dar por sentado. Cuando eres una persona que le preocupa a su alrededor, es importantísimo agarrar las noticias y entender qué está pasando. Y también imaginarse a uno mismo siendo parte de esa solución. Entonces yo en Suiza intenté aprender francés, nunca lo logré, pero yo leía mis noticias y yo veía problemas en mi barrio, pero no entendía cuál es el problema, cuál es la raíz, cuál es el contexto. O sea, no tenía un amigo suizo con quien hablar, una amiga suiza que me diga esto es así. Okay. Entonces, yo extrañaba mucho poder tener injerencia en mi contexto local. Wow. Y eso no, y ojo, no estoy hablando ni de patriotismo ni de cómo me encanta, amo Ecuador, amo la comida, pero no es solo eso, creo que hay algo que tú puedes tener. Y yo creo que la gente que migra y que le va bien y que no regresa es generalmente porque logran generar una comunidad que les importa en otros países. Y tenemos ecuatorianos en Queens que han generado programas sociales, ambientales divinos en Nueva York. Y es un orgullo. Y ellos, ¿por qué no quieren regresarse? Porque encontraron y supieron cómo enraizarse en otro lado. Entonces yo creo que sí hay algo de eso, ¿no? Sí. Qué interesante. Y justo este sentido de comunidad es lo que entiendo que luego cultivas, ¿no? Con muchos de los proyectos que vienen cuando regresas. Entonces, viniste a Ecuador, vendieron todo Ahora allá. Sí, estoy lista Puedes para el continuar. segundo capítulo, Sí, perdón. pues, no, más bien me encanta desviarme. Dale. Sí. A ver, entonces en este segundo capítulo, pues Michelle llega a Ecuador con Matt. Y nosotros teníamos una idea de por dónde queríamos ir. Matt llegó con un trabajo súper bueno también. Entonces él trabajaba remotamente desde Ecuador antes de que sea cool, antes de la pandemia. Entonces era una cosa muy rara, la gente no entendía por qué mi esposo no sale de la casa y dice que trabaja. Estás manteniendo, ¿no? Sí, claro, es como que está pasando. Yeah. Y él viajaba mucho. Yo todavía estaba haciendo algunas consultorías en temas de tecnología y derechos humanos, algo de remoto, pues que me mantiene por ahí. Y yo quería emprender originalmente. Yo quería tener una empresa social. Entonces aquí vamos a hacer un paréntesis. Años previos, cuando yo vivía en California, yo tuve un fellowship en la Universidad de Berkeley que me permitió hacer un posgrado. Y en ese posgrado eran políticas públicas, pero yo tenía mucha curiosidad de qué hablan los de business, los del MBA. Y claro, el edificio era más bien financiado, más bonito. ¿No? Entonces decía, quiero estudiar ahí. A mí me gusta. Entonces empecé a tomar cursos ahí. Y en esa época estaban recién los primeros cursos que les decían Impact Cube, impacto al cubo, impact con impacto 3, ¿no? Decía, ¿qué es eso? ¿No? ¿Ustedes qué hacen hablando de impacto? Eso me toca a mí, eso es del mundo social, por favor. Sí, no te robes sálganse de esto, mi ¿no? marca. Sí, entonces, me metí por curiosidad y me di cuenta que, por ejemplo, en esa época, McKinsey, que es la consultora famosa, la más cara, la más famosa y todo, había empezado su primera práctica de impacto social. ¿Qué pasa? ¿Qué? O sea, si ellos están metidos en esto y les interesa lo que yo hago, pues capaz en los negocios les interesa. Entonces tomé otro curso. Y el otro hablaba del tema de estas empresas sociales, ¿no? Entonces Mohamed Yunus había creado la primera microfinanciera que generaba cambio social para todo el mundo. Decían, wow, los de finanzas generando cambio social, qué interesante. Y así, pues, me quedó como un tema de algún día yo quiero regresar a explorar esto del sector privado porque me parece interesante cómo manejan ellos eso y yo en cambio administro una fundación de otra manera, yo administro el impacto.
ellos administran los dólares y me estás diciendo que hay entidades que administran las dos, ¿no? Wow. Entonces decía, wow, ok. Entonces cuando regresé dije, quiero hacer una de esas, me voy a inventar una de esas. Y quería yo trabajar en temas de vivienda social, porque mi abuelito, que es, digamos, una de mis almas gemelas, ¿no? A veces uno tiene esa conexión especial con alguien de tu familia. Entonces mi abuelito ha trabajado desde siempre en construir vivienda social en Carapungo, en Calderón. Yeah. Y yo me acuerdo, pues, ¿no? Cada vez que él daba las llaves de su primera casa a una familia y él siempre sacaba un whisky y les invitaba a la casa a decir, miren, ustedes lo lograron. Pues es algo que siempre me dio mucha emoción y dije, bueno, pues yo quiero hacer una empresa sobre esto.